sistema de archivos es la parte del sistema de administración del almacenamiento responsable, principalmente de la administración de los archivos del almacenamiento secundario. Es la parte del sistema operativo responsable de permitir compartir controladamente la información de los archivos. El sistema de archivo es un método para el almacenamiento y organización de archivos en una computadora y en los datos que estos contienen para hacer más fácil la tarea de encontrarlos y accederlos. Los sistemas de archivos son usados en dispositivos de almacenamiento como discos duros y CD-ROM e involucran el mantenimiento de localización física de los archivos. En general, los sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos. En ellos, los sistemas de archivos pueden ser representados de forma textual, ejemplo, el shell de DOS, o gráficamente el explorador en Windows utilizando un gestor de archivos. 5.2. Noción de archivo real y virtual. Un archivo virtual es de uso temporal y es utilizado por los procesos del sistema mientras se están ejecutando dichos procesos. Estos archivos se crean durante la ejecución de un sistema y los utiliza para el almacenamiento de información, intercambio y organización mientras se ejecuta el sistema. Su tamaño es muy variable y terminan al detener la ejecución del sistema. Muchos de ellos son borrados, por ejemplo, en los archivos TMP. Se le conoce como archivo virtual aquel que contiene los datos generados por el usuario. Por otro lado, un archivo real es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento, y un archivo se muestra de manera real en la información del espacio que ocupa en un disco duro o sistema de almacenamiento, en otras palabras, su tamaño en bytes. Componentes de un sistema de archivos. A un sistema de archivos lo conforman todas aquellas rutinas encargadas de administrar todos los aspectos relacionados con el manejo de archivos. Un sistema de archivos está compuesto por métodos de acceso. Estos se ocupan de la manera en que se tendrá acceso a la información almacenada en el archivo. Ejemplo, secuencial, directo e indexado, etc. Administración de archivos. Este se ocupa de ofrecer los mecanismos para almacenar, compartir y asegurar archivos, así como para hacer referencia a ellos. Administración de almacenamiento secundario. Este se ocupa de asignar espacio para los archivos en los dispositivos de almacenamiento secundario. También tenemos lo que son los mecanismos de integridad. Estos se ocupan de garantizar que no se corrompa la información de un archivo de tal manera que solo la información se deba estar en él se encuentre ahí. Los mecanismos de organización lógica. Estos contienen las diferentes rutinas y comandos a través de los cuales el usuario puede estructurar sus archivos virtuales. El directorio de identificadores convierte los identificadores simbólicos de los archivos en identificadores internos, los cuales apuntarán a su descriptor o a una estructura que permite encontrar el archivo. Luego tenemos los sistemas teóricos de archivos. Su objetivo es el de activar y desactivar a través de las rutinas de abrir y cerrar archivos y verifica el modo de acceso. Tenemos los mecanismos de organización física. Este traslada las direcciones lógicas en direcciones físicas correspondientes a las estructuras de memoria secundaria y los buffers en memoria principal. Luego tenemos los mecanismos de entrada y salida. Por cada petición de acceso al archivo real, este mecanismo genera la secuencia de operaciones elementales de entrada y de salida. Por último tenemos el de la planificación de entrada y de salida. En este nivel es donde se tiene el número de peticiones pendientes, así como de las que se están realizando, y lleva el control y asignación del tiempo de CPU. 5.4. Organización lógica y física. La administración de archivos se refiere a las diferentes maneras en las que se puede ser organizada la información de los archivos, así como las diferentes maneras en que ésta puede ser accesada. Dado que hay dos niveles de visión de los archivos, se puede hablar también de dos aspectos de organización de los archivos: organización de archivos lógicos y de archivos físicos. Organización lógica. La mayoría de las computadoras organizan los archivos en jerarquías llamadas carpetas
directorios o catálogos. Cada carpeta puede contener un número arbitrario de archivos y también puede contener otras carpetas. Las otras carpetas pueden contener todavía más archivos y carpetas y así sucesivamente, construyéndose una estructura en árbol en la que una carpeta raíz puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y archivos. A las carpetas se le puede dar nombre exactamente igual que a los archivos, excepto para la carpeta raíz, que a menudo no tiene nombre. La mayor parte de las estructuras de organizaciones alternativas de archivos se encuentran dentro de estas 5 categorías: filas, archivos secuenciales, archivos inadexados, archivos secuenciales inadexados, archivos directos o de dispersión. Organización física. Los datos son arreglados por su adyacencia física, es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario, los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas para constituir archivos físicos. Algunos, por ejemplo, son: cinta magnética. En este dispositivo, el archivo físico está formado por un conjunto de registros físicos y los bloques están formados en forma consecutiva, ya que se asigna en igual forma. Además, tales registros pueden contener etiquetas que permitan un mayor control sobre los datos almacenados. Discos magnéticos. El archivo físico en un disco es una colección de registros físicos de igual tamaño, los cuales pueden estar organizados en forma consecutiva, ligada o con una tabla de mapeo. Mecanismos de acceso a los archivos. Existen varios mecanismos para poder acceder a los archivos. Por ejemplo, los directorios. Estos generalmente son utilizados por los sistemas operativos para llevar un registro de los archivos. En muchos sistemas son a su vez también archivos. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos y las direcciones en disco donde se almacenan los datos. Descriptores de los archivos. El descriptor de archivos o bloque de control de archivos es un bloque de control que contiene información que el sistema necesita para administrar un archivo. Es una estructura muy dependiente del sistema y puede incluir la siguiente información: nombre simbólico del archivo, localización del archivo en el almacenamiento secundario, organización del archivo, método de organización y acceso, tipo de dispositivo, datos de control de acceso, el tipo de archivo de datos, programa, objeto, programa fuente, etc. Disposición permanente contratemporal, fecha de tiempo de creación, fecha de destrucción y por último la fecha de la última modificación. Los descriptores de archivos suelen mantenerse en el almacenamiento secundario y estos se pasan al almacenamiento primario al abrir el archivo. Mecanismo de control de acceso. Es el control de un sistema de información especializado en detectar los intentos de acceso, permitiendo el paso de las entidades que tengan los permisos y denegando el paso a todos los demás. Esto involucra medios técnicos y procedimientos operativos. Mecanismos que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos o recursos. Procedimiento para abrir y cerrar archivos. Open. Antes de utilizar un archivo, un proceso debe abrirlo. La finalidad es permitir que el sistema traslade los atributos y la lista de direcciones en disco a la memoria principal para un rápido acceso en llamadas posteriores. Close. Cuando concluyen los accesos, los atributos y direcciones del disco ya no son necesarios, por lo que el archivo debe cerrarse y liberar la tabla del espacio interno. Continuando con el subtema 5.6, manejo de un espacio de memoria secundaria. A diferencia de la memoria principal, la memoria secundaria no es tan veloz,
pero tiene gran capacidad para almacenar información en dispositivos tales como discos, cintas magnéticas, discos ópticos, etc. Frecuentemente los datos y programas se graban en la memoria secundaria. De esta forma, cuando se ejecuta varias veces un programa o se utilice repetidamente unos datos, no es necesario darlos de nuevo a través del dispositivo de entrada. En la memoria secundaria, un archivo consta de un conjunto de bloques correspondiente a la cantidad de la información que se transfiere físicamente en cada operación de acceso, ya sea de lectura o escritura. El sistema de archivos se ocupa primordialmente de administrar el espacio de almacenamiento secundario, sobre todo el espacio en disco. El manejo del espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera: vector de bits. El espacio libre en disco es frecuentemente implementado como un mapa de bits, donde cada bloque es representado por un bit, y si el bloque es libre, el bit es 0, de lo contrario está asignado. Lista ligada, una lista ligada de todos los bloques libres. Otra implementación se consigue guardando la dirección del primer bloque libre y el número de los bloques libres contiguos que le siguen. Cada entrada de la lista de espacio libre consiste en una dirección de disco y un contador. Por agrupación, se almacena la dirección en n bloques libres en el primer bloque libre y el último contiene la dirección del otro bloque que contiene la dirección de otros bloques libres. Para manejar los espacios en disco existen los siguientes métodos: contiguos, ligados e indexados. Subtema 5.7 Modelo jerárquico. Directorios. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos y las direcciones en disco donde se almacenan los datos. Otra posibilidad es que cada entrada del directorio contenga el nombre del archivo, un apuntador a otra estructura de datos donde se encuentren los atributos y las direcciones en disco. El número y organización de directorios varía del sistema en sistema. Directorio único. El sistema tiene un solo directorio con todos los archivos de todos los usuarios. Directorio por usuario. El sistema ha habilitado un solo directorio por cada usuario. Un árbol de directorios por usuario. El sistema permite que cada usuario tenga tantos directorios como necesite, respetando una jerarquía general. Mecanismo de recuperación en caso de falla. Debido a que los archivos se mantienen tanto en memoria principal como en el disco duro, debemos estar seguros de que un fallo del sistema no dé por resultado la pérdida de datos o inconsistencia en los mismos. La destrucción de información, ya sea accidental o completamente intencional, es una realidad y tiene distintas causas, ya sean fallas de hardware y software, fenómenos meteorológicos o atmosféricos, fallas en el suministro de energía, incendios, inundaciones, robos, vandalismo e inclusive el terrorismo. Una técnica muy usada para asegurar la disponibilidad de los datos es realizar respaldos periódicos. En estas se hacen con regularidad una o más copias de los archivos y se colocan en un lugar seguro. Y todas las actualizaciones realizadas luego del último respaldo pueden perderse. Manejo de un bloque de efectos. Se utilizan soluciones por hardware y por software. La solución en hardware consiste en dedicar un sector de discos a la lista de bloques defectuosos. Al iniciar el controlador por primera vez, lee la lista de los bloques defectuosos, elige un bloque o pista de reserva para reemplazar los defectuosos, registra la asociación en la lista de bloques defectuosos y en lo sucesivo las solicitudes del bloque defectuoso utilizarán el de respuesta. La solución en software.
Esta requiere que el usuario o el sistema de archivos construya un archivo con todos los bloques defectuosos. Se le llama la lista de bloques libres. Seguir un archivo de bloques defectuosos y está constituido por los bloques defectuosos, no debe ser leído ni escrito y no se debe intentar obtener copias de respaldo de este archivo. Respaldos, copias de seguridad o de backup. Es muy importante respaldar los archivos con frecuencia. Los discos magnéticos fallan en ocasiones y es necesario tener cuidado para garantizar que los datos perdidos debido a sus fallos no se pierdan para siempre. Con este fin pueden utilizarse programas del sistema para realizar una copia de seguridad de los datos del disco en otro dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo un disquete, una cinta magnética o un disco óptico, incluso otro disco duro. Continuamos con la unidad 6, protección y seguridad. ¿Qué es la protección? Es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema o recursos. Hay importantes razones para prever protección. La más obvia es la necesidad de prevenirse de violaciones intencionales de acceso por un usuario. Otras de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de estos recursos. Los objetivos de la protección. Inicialmente, la protección del sistema operativo frente a usuarios poco confiables. Control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos especificados y solo en forma congruente con la política establecida. La mejora de la protección implica también una mejora de la seguridad. Las políticas de uso se establecen por el hardware, el administrador o sistema operativo y el usuario propietario del recurso. El sistema de protección debe distinguir entre usos autorizados y no autorizados, especificar el tipo de control de acceso impuesto y proveer medios para el aseguramiento de la protección. Funciones del sistema de protección. Un sistema de protección deberá tener la flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas y mecanismos. Existen varios mecanismos que pueden usarse para asegurar los archivos, segmentos de memoria, CPU y otros recursos administrados por el propio sistema operativo. Por ejemplo, el direccionamiento de memoria asegura que unos procesos pueden ejecutarse solo dentro de sus propios espacios de dirección. El timer asegura que los procesos no obtengan el control de la CPU en forma indefinida. Mecanismos y políticas. El sistema de protección tiene la función de proveer un mecanismo para el fortalecimiento de las políticas que gobiernan el uso de recursos. Tales políticas pueden establecer de varias maneras, algunas en el diseño del sistema y otras son formuladas por el administrador del sistema. Otras pueden ser definidas por los usuarios individuales para proteger sus propios archivos y programas. Las políticas son diversas, dependen de la aplicación y pueden estar sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Un principio importante es la separación de políticas de los mecanismos. Los mecanismos determinan cómo se hará algo, las políticas deciden qué se hará. La separación es importante para la flexibilidad del sistema. Dentro de las funciones del sistema de protección del sistema operativo encontramos controlar el acceso a los recursos y asegurarse que todos los accesos a los recursos del sistema están controlados. De matrices de acceso. Los derechos de acceso definen qué acceso tiene varios sujetos sobre varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos y los objetos son entidades que contienen información.
objetos pueden ser concretos, ejemplo, discos, cintas, procesadores, almacenamiento, etc. Abstractos, ejemplo, estructura de datos, de procesos, etc. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades, ejemplo, usuarios, procesos, programas, etc. Los derechos de acceso más comunes son acceso de lectura, acceso de escritura, acceso de ejecución. Una forma de implementación es mediante una matriz de control de acceso con filas para los sujetos, columna para los objetos, celda de la matriz para los derechos de acceso que un usuario tiene a un objeto. Matriz de acceso. El modelo de protección del sistema se puede ver en forma abstracta como una matriz, la matriz de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección. Este modelo fue propuesto por Lawson como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado del que existen numerosas variaciones, especialmente en su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes. Sujeto, una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto del sujeto es equiparable con el de proceso. Cualquier usuario o aplicación consigue acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. Objeto, cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplo, incluyen los archivos, parte de archivos, programas y segmento de memoria. Derecho de acceso, la manera en que un sujeto accede a un objeto. Como ejemplo están leer, escribir y ejecutar. Protección basada en el lenguaje. La protección se logra con la ayuda del núcleo del sistema operativo que valida los intentos de acceso a recursos. El gasto de inspeccionar y validar todos los intentos de acceso a todos los recursos es muy grande, por lo tanto debe ser apoyada por hardware. Al aumentar la complejidad del sistema operativo, se deben refinar los mecanismos de protección. Los sistemas de protección no solo se preocupan de si puedo acceder a un recurso, sino también de cómo lo accedo. Por lo tanto, los diseñadores de aplicaciones deben protegerlo, y no solo el sistema operativo. Los diseñadores de aplicaciones, mediante herramientas de los lenguajes de programación, pueden declarar la protección junto a la tipificación de datos. Esto tiene ciertas ventajas. ¿Cuáles son estas? Estas son: las necesidades de protección se declaran sencillamente y no llamando procedimientos del sistema operativo. Las necesidades de protección pueden expresarse independientemente de los recursos que ofrece el sistema operativo. El diseñador no debe proporcionar mecanismos para hacer cumplir la protección. Los privilegios de acceso están íntimamente relacionados con el tipo de datos que se declaran. Hay diferencias entre las distintas formas de protección. Tenemos la seguridad. Esta es la obligación de cumplimiento por núcleo que ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrece por el compilador. Flexibilidad. La flexibilidad de la implementación por núcleo es limitada. Si un lenguaje no ofrece suficiente flexibilidad, se puede extender o sustituir perturbando menos cambios en el sistema que si tuviera que modificarse el error. Eficiencia. Se logra mayor eficiencia cuando el hardware apoya la protección. La especificación de protección de un lenguaje
lenguaje de programación. Permite describir en alto nivel las políticas de asignación y uso de recursos. Concepto de seguridad. Los términos seguridad y protección se utilizan en forma indistinta. Sin embargo, es útil hacer una distinción entre los problemas generales relativos a la garantía de que los archivos no sean leídos o modificados por personal no autorizado, lo que incluye aspectos técnicos, de administración, legales y políticos por un lado, y los sistemas específicos del sistema operativo utilizados para proporcionar la seguridad por el otro. Para evitar la confusión, utilizaremos el término seguridad para referirnos al sistema general y el término mecanismo de protección para referirnos a los mecanismos específicos del sistema operativo utilizado para resguardar la información de la computadora. La seguridad tiene muchas facetas. Dos de las más importantes son la pérdida de datos y los intrusos. Algunas de las causas más comunes de la pérdida de datos son actos divinos, incendios, inundaciones, terremotos, guerras, revoluciones o ratas que roen las cintas o discos flexibles, errores de hardware o software, mal funcionamiento de la CPU, discos o cintas ilegibles, errores de telecomunicación o errores en el programa, errores humanos, entrada incorrecta de datos, mal montaje de las cintas o el disco, ejecución incorrecta del programa, pérdida de cintas o discos. La mayoría de estas causas se pueden enfrentar con el mantenimiento de los respaldos adecuados, de preferencia en un lugar alejado de los datos originales. Clasificaciones de la seguridad. La seguridad interna está relacionada a los controles incorporados al hardware y al sistema operativo para asegurar los recursos del sistema. Tenemos dos tipos de seguridades. Una es la externa, la cual consiste en dos categorías: seguridad física y seguridad operacional. Por un lado, la seguridad física incluye lo siguiente: protección contra desastres como son inundaciones e incendios y protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detección. Algunos ejemplos son detectores de humo, sensores de calor o detectores de movimiento. La protección contra desastre puede ser costosa y frecuentemente no se analiza en detalle. Depende de esta en gran medida de las consecuencias de la pérdida. Ahora bien, la seguridad operacional consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina qué acceso se permite y a quién. Ahora bien, la clasificación divide el problema en subproblemas. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Un aspecto crítico es la selección y asignación de personal. La pregunta es si se puede confiar en la gente. Ahora bien, el tratamiento que generalmente se da al problema es la división de responsabilidades. Se otorgan distintos conjuntos de responsabilidades. No es necesario que se conozca la totalidad del sistema para cumplir con esas responsabilidades. Para poder comprometer al sistema, puede ser necesaria la cooperación entre muchas personas. Continuando con el subtema 6.7, validación y amenazas del sistema. Identificar cada usuario que está trabajando en el sistema, usando los recursos, uso de contraseñas, vulnerabilidad de contraseñas,
Número 1, que sean complejas y difíciles de adivinar. 2, cambiarlas de vez en cuando. Y 3, peligro de pérdida del secreto. La contraseña debe guardarse de manera cifrada. Protección por contraseña. Las clases de elementos de autentificación para establecer la identidad de una persona son algo sobre la persona. Por ejemplo, huellas digitales, registros de la voz, fotografía, firmas, etc. Algo poseído por la persona. Por ejemplo, insignias especiales, tarjetas de identificación, llaves, etc. Y por último, algo conocido por la persona. Por ejemplo, contraseñas, combinaciones de cerraduras, etc. El esquema más común de autentificación es la protección por contraseña. El usuario elige una palabra clave, la memoriza, la teclea para ser admitido en un sistema computarizado, recordando que la clave no debe desplegarse en pantalla ni aparecer impresa. Verificación de amenazas. Es una técnica según la cual los usuarios no pueden tener acceso directo a un recurso. Solo lo tienen las rutinas del sistema operativo llamadas programas de vigilancia. El usuario solicita el acceso al sistema operativo. El sistema operativo niega o permite el acceso. El acceso lo hace un programa de vigilancia que luego pasa los resultados al programa del usuario, el cual permite detectar los intentos de penetración en el momento en que se producen y advertir en consecuencia. Por último, veremos el subtema 6.8, que es sobre el cifrado. Existen muchas defensas frente a los ataques informáticos, que abarca toda la gama que va desde la metodología a la tecnología. La herramienta de carácter más general que está a disposición de los usuarios y de los diseñadores de sistemas es la criptografía. El cifrado es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la codificación del contenido, de manera que solo pueda leerlo la persona que cuente con la clave de cifrado adecuada para descodificarlo. Por ejemplo, si realiza una compra a través de Internet, la información de la transacción, como su dirección, número de teléfono y número de tarjeta de crédito, suele descifrarse a fin de mantenerlo a salvo. Use el cifrado cuando desee un alto nivel de protección de la información. Métodos y técnicas de cifrado. El cifrado de sustitución consiste en reemplazar una o más entidades, generalmente letras, de un mensaje por una o más entidades diferentes. Existen varios tipos de criptosistemas de sustitución. La sustitución monoalfabética, que consiste en reemplazar cada una de las letras del mensaje por otra letra del alfabeto. La sustitución polialfabética, que consiste en utilizar una serie de cifrados monoalfabéticos que son reutilizados periódicamente. La sustitución homófona, que hace posible que cada una de las letras del mensaje del texto plano se corresponda con un posible grupo de caracteres distintos. Y por último, la sustitución poligráfica, que consiste en reemplazar un grupo de caracteres en un mensaje por otro grupo de caracteres, normalmente llamada cifrado César. Este código de cifrado es uno de los más antiguos, ya que su uso se remota a Julio César. Cifrado de transposición. El método de cifrado por transposición consiste en reordenar datos para cifrarlos a fin de hacerlos ininteligibles. Esto puede significar, por ejemplo, reordenar los datos geométricamente para hacerlos visualmente inutilizables. El cifrado simétrico. El cifrado simétrico, también conocido como un cifrado de clave privada o cifrado de clave secreta, consiste en utilizar la misma clave para el cifrado y el descifrado. El cifrado consiste en aplicar una operación, un algoritmo, a los datos que se desea cifrar utilizando la clave privada para hacerlos ininteligibles. El algoritmo más simple, como un OR exclusivo, puede lograr que un sistema prácticamente a prueba de falsificaciones, asumiendo que la seguridad absoluta no existe. El cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico, también conocido como cifrado con clave pública, es un criptosistema asimétrico o criptosistema de clave pública. Las claves se dan en pares, una clave pública para el cifrado y una clave secreta para el descifrado. En un sistema de cifrado con clave pública, los usuarios eligen una clave aleatoria que solo ellos conocen. Esta es la clave privada.
A partir de esta clave, automáticamente se deduce un algoritmo, la clave pública. Los usuarios intercambian esta clave pública mediante un canal no seguro.